Hola, el día de hoy vamos a platicar un poco cómo fue que se conformó el área cultural jarocha desde los tiempos de la colonia, en donde pues formábamos una sola unidad junto con otras áreas del Caribe. Y porque fue aquí, en el Gran Caribe, en esta zona llena de islas, pero también de litorales del continente, que se conformó lo que fue el antecedente de nuestra identidad jarocha y que hoy vamos a estudiar siguiendo pues básicamente conceptos aparecidos en dos libros. El mar de los deseos de Antonio García de León, imprescindible, que se los recomiendo mucho, y el trabajo de don Gonzalo Aguirre Beltrán, que se llama Regiones de Refugio, porque con esos dos libros hemos armado esta presentación con la cual abordamos el tema de la conformación histórica del área jarocha. Y vamos a empezar aquí, en el Caribe. Pues mar nuestro se le ha llamado el mar Mediterráneo de América, donde confluyeron pues lo que venía de Europa con las poblaciones nativas y en un grado creciente con la participación de sangre africana que vino contra su voluntad para trabajar en esta área del Caribe. ¿Y por qué es importante? Porque durante pues, los primeros 2 siglos, cuando menos, de la colonia, se formó un circuito de intercambio y de control político que hizo que toda la región, cuando menos la región que estaba al mando de España, se conformara de una manera bastante homogénea. Era un circuito que iba desde Veracruz, donde salían muchos de los barcos que llevaban plata, que llevaban suministros, que llevaban muchas cosas a los otros lugares. Un circuito que de Veracruz se pasaba a La Habana, de La Habana normalmente se iba a Santo Domingo, de Santo Domingo a San Juan de Puerto Rico y de ahí llegaba hasta el oriente, hasta la isla de Margarita y algunas veces a la isla de Trinidad, aunque a veces también incluía Portobelo en Panamá o Cartagena de Indias, pero lo importante es que se creaba este circuito de intercambio comercial que iba aparejado también con el intercambio de bienes culturales, lo cual dio como resultado que en esta región del mundo se diera una manera propia de hacer las cosas y sobre todo en el ámbito de la música, que es el que nos interesa ahora, que pues le dio una unidad muy importante y muy interesante. Primero, pues toda la música que se hizo con esta conjunción de culturas, la cultura española, la cultura indígena y la cultura africana, se caracterizaba por una división ternaria, a diferencia de las músicas que se trabajaban en divisiones de dos, esta se trabajaba en divisiones de tres. Se utilizaban principalmente instrumentos de cuerda, donde evidentemente la influencia árabe a través de España era muy importante. Las afinaciones tenían mucho que ver con las afinaciones de los laúdes y otros instrumentos árabes de la época medieval. También se utilizaban formas líricas del siglo de oro español, se utilizaban cuartetas, se utilizaban quintillas, sextillas, hasta llegar a la décima que, a pesar de haber nacido en el ámbito culto, después se volvió pues una estrofa bastante popular que se distribuyó a lo largo de toda América y también de nuestro Caribe. Y además también otra de las características era el baile de tarima, es decir, se bailaba alrededor de una tarima que, además de ser escenario de baile, también era un instrumento que se percutía. Esto era lo que existía en el área del Caribe hasta más o menos finales del siglo XVIII. A partir de finales del siglo XVIII e inicios del XIX se plantea un nuevo escenario. En el siglo XIX podemos hablar de un nuevo mapa económico que va a cambiar totalmente las reglas del juego dentro del área del Caribe. Primero, a finales del siglo XVIII, Haití, que era el principal productor de azúcar, colapsa porque pues, se lleva a cabo una revolución de independencia bastante sangrienta que pues no permitió que Haití siguiera produciendo los niveles de azúcar que producía, y como se produce el vacío de un insumo que era muy necesitado en todo el mundo, otros países del área se ponen a trabajar en la producción de azúcar y se crea
un circuito en el cual se produce y sobre todo se intercambia el azúcar como una mercancía que cambió pues todas las reglas del juego. A partir de esta circunstancia, a finales del siglo XVIII, nos encontramos con que se crean pues dos mundos, un mundo a partir de los puertos, un mundo a partir del intercambio del azúcar que necesitó una inyección mucho más fuerte de raza negra para que trabajaran en las plantaciones, y el otro mundo eran las zonas de refugio, las regiones de refugio, según nos, nos legó el concepto don Gonzalo Aguirre Beltrán, que significó que el mundo anterior, primordialmente rural, tuvo que encontrar lugares donde refugiarse físicamente, pero también que se convirtieron en regiones de refugio cultural y que lograron que la cultura anterior, la cultura campesina que se compartía en básicamente todo el Caribe, se limitó a unas áreas muy específicas que de alguna manera mantuvieron esas prácticas culturales anteriores. Esas regiones se mantuvieron durante todo el siglo XIX, y de ser una gran región cultural, la región del Caribe, de ser una zona que tenía una música común, se fueron creando nuevas identidades que dieron lugar a nuevas formas de música muy relacionadas, pero que en los lugares cada una fue adquiriendo particularidades propias. Encontramos, por ejemplo, diferentes identidades regionales, estas identidades de las regiones de refugio en el centro de la isla de Cuba, por ejemplo, en donde se conforma lo que en ese entonces se conoció como el Guajiro cubano en Cuba. Vamos a escuchar un ejemplo muy breve para que vean un poco la relación entre cada una de estas identidades. Y Martín, soy un joven que en la vida encontraba Otra región que también se conformó de esta misma manera fue la región del centro de Puerto Rico, en donde pues se creó esta identidad del jíbaro puertorriqueño con elementos comunes con la anterior música caribeña, pero desarrollando durante todo el siglo XIX formas propias de expresión. Esto es el jíbaro puertorriqueño. ¡Hombre, Julio! Dale, Feli. Dale. Voy a mirar. Dale, Julio, dale. Yo también quiero cantar. También en este mismo tenor, en Venezuela, la cultura campesina se tuvo que refugiar hacia el oriente, en los llanos de Venezuela. Se formó lo que pues, a partir del siglo XIX se conoce como el llanero venezolano, que tiene muchos puntos en común con las otras identidades regionales que se conformaron, pero que pues también durante el siglo XIX logró conformarse como identidad propia. Esto es música llanera de Venezuela. También, y esto es algo bastante interesante, en una pequeña isla que pues desde un momento muy temprano pasó de propiedad de los españoles a un baluarte inglés, en Trinidad, el parte del proceso de refugio de la cultura hispana anterior fue un grupo étnico bastante interesante que le llaman los Cocoapañol o los españoles del cacao, que también se refugiaron en la parte interna de la isla de Trinidad, y hasta la fecha, a pesar de que el país es un país predominantemente de habla inglesa o casi totalmente de habla inglesa, todavía siguen cantando en español, por ejemplo, lo que hacen en el parán de la música navideña, y siguen manteniendo una identidad que los separa de la identidad general
trinitaria y los hermana con estas otras identidades regionales que hemos estado viendo. Esto es desde Trinidad, el Cocoa Pañol. Pues cerrando el círculo para el tema que a nosotros nos interesa, en el mismo proceso de Cuba, el mismo proceso de Puerto Rico, de Venezuela, de Trinidad, lo mismo pasó acá en nuestro Sotavento. La cultura campesina se refugió en las llanuras del Sotavento, en las montañas de los Tuxtlas, en toda esta región que va desde pues un poco al sur del puerto de Veracruz y llega hasta los límites que tenemos con Tabasco, allá en la Chontalpa, y el norte de Oaxaca, en la región de Tustepec y Loma Bonita. En esa región se conformó el jarocho mexicano, el jarocho sotaventino, siguiendo un proceso bastante parecido, con elementos todavía comunes, pero también con una forma particular de hacer las cosas, la música, la danza, la lírica. Esto es el jarocho desde el Sotavento mexicano. Y así fue como se conformó esta área cultural jarocha, muy relacionada con las otras, con estas identidades regionales, pero que durante todo el siglo XIX fue desarrollando pues sus maneras, sus protocolos, sus formas de bailar, sus formas de tocar, las formas de versar, y que dieron origen a lo que ahora conocemos como cultura jarocha. Esta es la región del Sotavento en nuestro país, que por muchas razones conocemos como región cultural jarocha, aunque eso será materia de otra presentación. Muchas gracias, nos oímos la próxima.